tenemos el gusto de presentarles hoy a un distinguido colega, el doctor José Isidro Portillo Rodríguez. Él es hijo de uno de los más viejos maestros de la pediatría uruguaya, el profesor Portillo, que tuvo su clínica en el Hospital Pedro Vizca, que es un hospital ya desaparecido, hoy la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, y del cual tuvimos el honor de ser alumnos. El doctor Portillo ha desarrollado una intensa actividad como médico, como pediatra, en lo asistencial, pero también fue director de bienestar estudiantil en la Universidad de la República y fue profesor de medicina de la comunidad. Él es un historiador de la medicina y sobre todo un hombre que se dedica a la antropología y a la filosofía. De modo que hoy nos va a traer un nuevo aporte sobre la historia de la medicina social. Bueno, muchas gracias doctor Portillo por estar con nosotros. Yo le agradezco mucho a Antonio la presentación. En realidad yo me defino como un filósofo que hace medicina en los ratos de ocio. Yo hice la maestría de filosofía, o sea que es un tema que me ha gustado mucho y por lo que eso implica, digo, no como un mérito, sino como un ejercicio de reflexión. Agradezco mucho también a los demás organizadores y al profesor Dufrescu la posibilidad de estar acá. Realmente es un gusto. Esta charla de hoy en realidad ya dimos una versión bastante similar en el Departamento de Historia de la Medicina. Y creo que tiene bastante, en realidad no estaba prevista, como todas las cosas en nuestro país son poco planificadas y a eso tiene sus virtudes. Yo no iba a hablar hoy, el otro día Álvaro Díaz me dijo que hablara hoy con este tema, pero creo que quedó bastante bien porque el otro día la charla del distinguidísimo doctor, colega y envidiado músico como es el doctor Álvaro Córdoba, que nos dio una excelente charla, creo que tiene un objetivo que creo que es el objetivo del curso y es entender que ser solo médico no es bueno. La medicina es una carrera muy absorbente que tiene como unas especies de orejeras y que dificultan, por lo menos a muchos, y sobre todo en nuestros países, la posibilidad de tener un panorama mucho más amplio de lo que ofrece el conocimiento, el saber y la vida en general. Creo que el curso de Humanidades tiene ese objetivo y continuando, el otro día, en todo caso lo que más nos mostró Álvaro fue el vínculo de muchos médicos con algunos aspectos del arte, en concreto con la música. Hoy, si bien voy a hablar de la medicina social, que ni siquiera sé bien qué es y que es difícil definirla, y por eso en el título termina con una pregunta, y lo que sí seguro no es una especialidad, más bien es algo totalmente integral, nos va a permitir ver gente de esa que son lo que yo hubiera aspirado a ser. Un verdadero humanista en el sentido renacentista, es decir, ser capaz de dominar un conjunto grande de disciplinas. La antítesis de lo que es la medicina en el día de hoy, que absorbe en forma casi absoluta. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, podemos tomar la palabra de entre las miles de definiciones, lo que dijo Hegel, por ejemplo, que es captar la época mediante el pensamiento, con lo que vamos a hablar de la medicina y de las personas que estuvieron vinculadas a la medicina social. Y también hay que entender que toda existencia es interpretar. Cuando uno dice yo no juzgo, es el error más grande. Existir es ser, y el ser por definición interpreta y por lo tanto juzga. Son palabras de los dos de los filósofos más importantes del siglo XIX. Lo que hoy vamos a hacer es un poco historia del pensamiento. Según Michel Foucault, uno de los filósofos contemporáneos muerto en el 84 más importantes de Francia, de la filosofía contemporánea, la historia del pensamiento sería la forma de un saber posible, que es más o menos lo que estamos todos siempre de acuerdo, pero además las matrices normativas de comportamiento, es decir, lo que tiene que ver con la moral y la ética, y los modos de experiencia virtuales de sujetos posibles. Yo quería aclarar, por lo que sé, la dinámica del curso tiene una primera hora de exposición, una segunda hora de discusión. En realidad, como yo recién ingresé, no tenía previsto eso. Lo que yo les sugiero es que hagamos un intervalo. Esta exposición puede ser un poco larga, para no hacerla a lo loco y hacerla con más tranquilidad, y además tampoco tengo ningún inconveniente en que me interrumpan y me pregunten qué es algo de lo que digo
y quién es alguien de los que menciono. Yo a veces estoy acostumbrado a hablar en otros contextos y puedo decir cosas que parecen obvias, pero que en el ámbito de la medicina no lo son. La medicina social, decía Foucault en el 74, no existe porque toda medicina es social. La medicina siempre fue una práctica social y lo que no existe es la medicina no social, que sería la medicina individualista y clientelista. Eso decía Michel Foucault en el 74, ahora vamos a ver, después lo vamos a volver a mencionar. Creo que eso es una cosa que sale del sentido común. En el 88, toda la medicina es social, por lo que hablar de medicina social es una redundancia. Eso decía Hernán San Martín, uno de los grandes sanitaristas chilenos de la década del 50, que lograron que Chile tenga los mejores indicadores de salud de América del Sur. Son esos los responsables. Hernán estuvo con nosotros. Esta frase me la dijo a mí en el 88. Estuvo en un seminario, o en 2 seminarios en la facultad nuestra. Toda medicina es inevitablemente social, dijo mucho más recientemente Heisenberg, en un artículo que salía publicado en el 99. Es decir, como ustedes ven, 74, 88, 99 se sigue diciendo lo mismo. Un poco para entender el origen de la medicina social, por lo menos desde el punto de vista de lo que contemporáneamente decimos. Se puede decir en un artículo que salió, la revista PLOS, Public Library of Science, que tiene una rama de biología y otra de medicine, que es esta, es una de las primeras revistas de acceso libre online. ¿Alguien la conoce? Yo estoy suscrito, recibo permanentemente. Fue fundada por varios prohombres de la medicina contemporánea, entre ellos el editor principal del British Medical Journal, que sostienen que todas las revistas deben ser de libre acceso, que pague el investigador y no el lector. Fue la que abrió punta para que todos los artículos sean gratis online. Yo la recibo habitualmente, tiene artículos sobre todo de salud pública. Un número del 2006 se dedicó exclusivamente a la medicina social. Allí se señalaba que en el 45 René Sand, un profesor muy conocido, fue nombrado en la Universidad de Bruselas uno de los primeros profesores de esta disciplina. Y Sand creía, como creo yo, que la medicina social tiene su origen en la Grecia antigua. En realidad, desde mi modesto punto de vista y de otros puntos de vista, todo el pensamiento contemporáneo se origina en la Grecia gloriosa de los siglos IV y V a.C. Alfred North Whitehead fue profesor y luego socio de aventuras de Bertrand Russell, el conocidísimo filósofo. Decía que toda la filosofía occidental es una nota a pie de página de Platón. Es un poco exagerado, pero los problemas que plantea ya la filosofía de la Grecia antigua siguen hasta el día de hoy. ¿Qué decían en materia de salud? Los presocráticos, Pitágoras, la moderación de los bienes del alma y del cuerpo preserva la salud. Alcmeón decía armonía interna del organismo como equilibrio entre factores contrarios. Diógenes, mezcla de contrarios en proporciones adecuadas. Todo lo griego, la estética y el pensamiento tienen como centro la armonía. La salud en todo caso es armonía. Esto es lo que el otro día, si ustedes, los que estaban el otro día, yo lo dije en la intervención, el famosísimo esquema platónico de la medicina. Engendrar la salud, dice Platón, entre otras tantas veces que menciona la salud, es establecer entre los diversos elementos una jerarquía que subordine los unos a los otros conforme a la naturaleza. Y la medicina del cuerpo, preventiva es la gimnasia, la curativa es la medicina. Para el alma, la música es lo preventivo y la filosofía es lo curativo. El otro día tuvimos una charla de medicina preventiva, hoy sería más de medicina curativa. Traje una frase que es esta, que la agregué en esta charla por lo que el otro día hablamos. Esta es una frase que es de Marcelino Menéndez y Pelayo, el brillante ensayista, literato y filósofo español de principio del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, fue premio Nobel en 1905, y que en un libro Historia de las ideas estéticas de España, en el capítulo de la poética de Aristóteles, dice:
se pone de manifiesto el carácter desinteresado, inútil o liberal de la música, lo mismo que el de la pintura, que principalmente se ha de aprender para aguzar los sentidos y el entendimiento en los cuerpos. El buscar en las artes la utilidad y el fruto no es cosa digna de un espíritu magnánime e ingenuo. El doctor Álvaro Díaz no sería un espíritu magnánime. El otro día buscaba la utilidad de la música. Obviamente lo digo en broma porque lo hacía exprofeso. Admite, no obstante, en un sentido más elevado la influencia pedagógica de la música y su efecto moral como placer noble y puro que concurre al fin supremo de la vida. Esto es una síntesis que hacen Menéndez y Pelayo de lo que dice Aristóteles, ¿no? O sea que también para ellos, como el otro día decíamos, la música es una herramienta para la salud del alma imprescindible, desde mi punto de vista. La atención a la salud ha estado en manos en la premodernidad de la magia y la religión. Este es un esquema muy simplista. Hoy en día creo que se interrelazan todo. La modernidad, que es ese proyecto que empieza con el Renacimiento en el siglo XV y se consolida en el XVIII con el proyecto iluminista que destaca la razón y la ciencia, entendiendo que el progreso que la razón y la ciencia van a realizar va a permitir el bienestar y la felicidad perpetuos, grave error. Tiene a su vez tres corrientes, digamos: el empirismo inglés con Hume y Locke como sus máximos representantes, el racionalismo en Francia con Descartes, y el criticismo, que es una síntesis de ambos en Alemania con Kant. La modernidad tardía ha visto innumerables críticas a este proyecto. Puse solo dos de los miles: Ulrich Beck, Alemania, Sociedad del Riesgo; Anthony Giddens, La Sociedad de Expertos. Serían las formas en que la sociedad ha llegado, derivado de ese proyecto iluminista del siglo XVIII al día de hoy. Tal era el endiosamiento de la razón que se le llamó diosa, y la Revolución Francesa le hizo una estatua a la diosa razón, que está hoy en París todavía. Acá me uno con Álvaro Córdoba, Alfonso X el Sabio y Médicos. En realidad Alfonso el Sabio gobernó Castilla, fue rey de Castilla en la segunda mitad del siglo XIII, entre 1254 y el fin de 1200, y se le considera el principal liberal de la historia. Esa frase que puse ahí: si Dios me hubiera consultado sobre el sistema del universo, le habría dado unas cuantas ideas, es una de las más famosas. Alfonso el Sabio fue famosísimo por promotor de la cultura, las cantigas que el otro día nos deleitó Álvaro, poemas, literatura, pero también reuniones de científicos, y estimuló la ciencia. La sede de la monarquía en España estaba en Toledo, en esa época estuvo por mucho tiempo. La antigua Escuela de Traductores de Toledo, que es, cuando ahí dice el sabio y médicos, en realidad es la Escuela de Traductores, pero no son los traductores con el concepto que hoy tenemos, que son empleadas en general que traducen en un congreso o en una reunión. Los traductores eran científicos que traducían al latín y al árabe las obras de los griegos. Fue en ese siglo XIII en Toledo uno de los puntos más altos de la cultura en la historia, como fue la Florencia del Renacimiento, porque conjuntó científicos y artistas de todas las disciplinas. Ahí dice: en la ciudad convivían cristianos, musulmanes y judíos. Además, es un ejemplo en la historia de la tolerancia y de la convivencia de los diferentes, la antítesis de los fundamentalismos que vinieron después hasta el día de hoy. Y la escuela tuvo dos periodos: el primero, que estuvo marcado más por Alfonso VI, y después el periodo de Alfonso el Sabio es el último, en el que hay muchos personajes, entre ellos, que probablemente es uno de los que estaba en el cuadro anterior, Averroes, uno de los más famosos médicos y filósofos de esa época, que son los que recuperan la obra sobre todo de Aristóteles. En la Edad Media se trabajó hasta que llega el Renacimiento sobre todo la obra de Aristóteles. El otro gran genio de la época persa fue Avicena. El Canon de la Medicina es este libro que sirvió como texto recogiendo los escritos de Galeno y algunos de escritos persas, el texto que se usó para estudiar medicina durante más de 1000 años, el Canon Avicennae.
George Sarton, un profesor de Historia de la Ciencia, escribió que es uno de los mayores exponentes del universalismo musulmán y una eminente figura de la altura islámica. Fue el conocido Avicena. Durante 1000 años conservó su renombre original como una de las más grandes pensadores e investigadores, porque tuvo además innumerables otras obras y no solo esta, que fue la más conocida. Mi trabajo es solo con el teléfono. Sintetizando, la enfermedad, entiendo, es un proceso biológico, pero que la traducción de las alteraciones de la función y la estructura del ser vivo son en el ser más complejo de la escala animal. Eso es indudable, o sea, es biológico. No se pueden hacer reduccionismos. Pero sin embargo, la enfermedad, que es un proceso biológico con expresión a nivel del individuo, tiene relación con las condiciones de vida indiscutidas, y la posibilidad de acceder a la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias es clara. Hay un conjunto de necesidades básicas independiente de los aspectos culturales e históricos, y otras necesidades claramente vinculadas a cada situación histórica. Aún siendo un proceso de expresión biológica, la enfermedad se origina en las condiciones de vida de cada individuo. Esto es un concepto fundamental, porque los reduccionismos biologicistas, mayoritariamente dominantes en las escuelas de medicina, desconocen estos aspectos. Es lo que Peter Berg, un conocido historiador contemporáneo, dice, que temas que parecen naturales son en realidad construidos por la cultura. Si bien la enfermedad no es un fenómeno cultural, tampoco es un fenómeno exclusivamente natural. Desde los orígenes en el mundo occidental existieron dos paradigmas para intentar explicar la práctica médica. Uno centrado en la acción curativa con sustancias extrañas al organismo que corregían desequilibrios. Y el otro donde las condiciones de vida adquieren más importancia. Es tal esa división, aún hoy existente, que ya viene de la mitología griega. Esculapio, el famoso dios de la medicina, tenía dos hijas, Higia y Panacea. La primera, Higia, era y ahí viene higiene, la diosa de los modos de vida y comportamientos, y Panacea era la de las sustancias extrañas agregadas al organismo. De ahí viene que tomar la píldora es la panacea. ¿Qué quiero decir con paradigma o con esquema conceptual? Según Kuhn, uno de los filósofos de la ciencia contemporáneos más destacados, es una realización científica universalmente reconocida que por cierto tiempo proporciona modelos que explican los problemas y dan soluciones a la comunidad científica. Su famosísimo libro, Las revoluciones científicas, explica cómo esos paradigmas en determinado momento caen. O sea, la ciencia, ni para él, ni para nadie en serio, es la única explicación perpetua de los problemas. Y un esquema conceptual, de acuerdo a Donald Davidson, otro filósofo contemporáneo muy destacado de la filosofía analítica, es una forma de organizar la experiencia en sistemas de categorías que dan forma a los datos de las sensaciones, puntos de vista de los cuales los individuos, culturas o periodos examinan los acontecimientos que se suceden. Es decir, que la neutralidad del científico y la objetividad de los hechos es una falsedad, porque el científico elige los hechos para organizarlos, presentarlos y eventualmente darles las soluciones. Un planteo que nosotros hicimos es que en medicina esto se podía aplicar y que uno de los paradigmas, el arte médico, sería el que centra las esperanzas en la práctica médica y toda la tecnología. Y el otro sería la responsabilidad humana, en la que se enfatiza la importancia de los factores psicosociales y culturales. Vamos a ver más adelante que esto que lo presenté yo hace tiempo se recoge ahora en algún otro artículo. Y es indiscutido que ni uno ni otro solo deben ser capaces de explicarlo. Lo que sí no me cabe duda es que en esta Facultad de Medicina y en la enorme mayoría de las facultades de medicina del mundo es el primer paradigma netamente hegemónico. Según McEwan, que ahora después lo vamos a ver, Thomas McEwan,
destacadísimo epidemiólogo, desde el primer paradigma, ese más tecnológico, científico, ha estado dominado desde Kepler y Harvey por la creencia de que los progresos en salud deben apoyarse ampliamente en un enfoque relacionado con la ingeniería basado en la comprensión de la estructura del cuerpo, su función y el modelo físico. El soporte teórico ha sido el positivismo y, en la versión más moderna, el funcionalismo de Talcott Parsons, uno de los sociólogos más destacados. McEwan hizo, y más adelante vamos a ver, alguna serie de estudios que tratan de demostrar que esto realmente no es así. Sin embargo, insisto, no solo creo que es la realidad de nuestra facultad, sino que en la realidad progresivamente creciente de nuestra colectividad médica en el día de hoy. El otro paradigma contrahegemónico sería el que tiene más soportes en la teoría política y sociológica. Es un modelo que ha pretendido ser omnicomprensivo y multidisciplinario, basado principalmente en las teorías sociales críticas, entre las que está el marxismo y la Escuela Crítica de Frankfurt, solo por decir algunas, mientras que el anterior paradigma ha estado guiado por las teorías del equilibrio. Esto es una división que se hace en sociología. Las que yo sigo ahora serían más lo que se llaman las teorías del conflicto. Es decir, Parsons entendía que todo el mundo es un equilibrio permanente y que lo que hay que hacer es corregir los equilibrios, mientras que las teorías críticas y del conflicto entienden que lo que hay es un permanente enfrentamiento y que lo que hay que buscar es la superación del enfrentamiento. Algo similar decía Mainetti, recientemente fallecido, destacadísimo médico y bioeticista argentino. Según él, hay un modelo positivista que reduce desde el punto de vista al punto de vista biológico, es lo que se llama también un naturalismo normativo, la falacia naturalista, lo que decía Peter Berg. Los hechos que no son naturales se hace como que son naturales. Y el modelo humanista, en cambio, considera que es un complejo fenómeno biopsicosocial, que hay un proceso hermenéutico, es decir, interpretativo, la ética de la autonomía, de la beneficencia y la no beneficencia, y además debe ser crítico y reflexivo. Definición de la medicina social, si queremos encontrar alguna, después de todo lo que venimos diciendo. Yo lo que quiero que quede claro después de esta charla, que me parece, es que todas las personas que vamos a mencionar, que ya hemos mencionado y vamos a seguir mencionando, han tenido un compromiso con otras ideas y no solo con la medicina, aunque también con la medicina, ya sea con las ciencias sociales, la filosofía o el arte. Esto es una definición que salió en The Social Medicine Reader hace relativamente poco, de la Universidad de North Carolina. La disciplina académica de la medicina social ha luchado por más de un siglo para encontrar una definición precisa, y es raro, y sigue sin encontrarlo. Esta concierne aspectos tan diferentes que van desde las primeras visiones de disciplina que focalizaban en tópicos como la influencia de la estructura social y económica en los servicios de salud, las políticas y el holismo clínico, hasta campos más recientes como la relación médico-paciente en las sociedades culturalmente muy diferentes. La condición de la medicina social como un sujeto académico ha sido internacionalmente, últimamente muy diversa, y una definición coherente de la disciplina ha sido elusiva. Es decir, la pregunta que yo hago al principio, en el título, y vamos recién por la mitad, seguramente no va a tener una respuesta, y lo confirma este artículo recientemente salido. Este es un esquema que creo que es de un libro de San Martín, que, como ustedes ven, la medicina social tiene que ver en un triángulo, está en el vértice, y que tiene que ver prácticamente con todos los aspectos de la vida social. Una maravilla del Renacimiento. El nacimiento de la medicina social es una conferencia que dio Michel Foucault en Río de Janeiro. Las universidades brasileñas han tenido el privilegio, tanto la de Río, sobre todo la de San Pablo, que es la hace poco salió una clasificación del Instituto Inglés de las universidades en el mundo. Las número 1 y 2 en el mundo son Harvard, Oxford, Cambridge. 1, 2 y 3 varían un poco. La primera de América Latina en esa clasificación está 90, y es la de San Pablo, que tuvo, entre otros, el privilegio de tener a Levi Strauss o a Foucault como docentes permanentes. Uruguay es la 90 dentro de América del Sur. Todas las de Uruguay, no solo la de la República.
¿Cuáles son las hipótesis que plantea Michel Foucault en esa conferencia, El nacimiento de la medicina social? Que el capitalismo que se desarrolló a fines del siglo XVIII socializó un objeto que era el cuerpo humano en función de la fuerza productiva y transformó la medicina en una estrategia biopolítica, que tenía tres caminos, o tuvo tres caminos, o tres soluciones de acuerdo a cada uno de los países. La medicina del Estado, que se desarrolló fundamentalmente en Alemania, alrededor de la ciencia del Estado, el conocimiento cuyo objeto es el Estado y no solo los recursos naturales. Tuvo entre 1750 y 1770 a dos personajes como Frank, que lo vamos a ver, y Daniel, que propusieron múltiples programas dirigidos al mejoramiento de la salud pública. Es decir, se empezaba a ver que el enfermo no era solo el individuo, sino la sociedad. ¿Pero por qué? ¿Cómo influía eso en la producción y en las condiciones de vida? Uno de los conceptos que surge ahí es el de policía médica entre fines del siglo XVIII y siglo XIX. Segundo camino, en Francia, a fines del siglo XVIII, la medicina social, no apoyada en la estructura del Estado, sino más bien como un fenómeno totalmente distinto, la urbanización. Hasta el siglo XVII en Europa el peligro social estaba en el campo, eran los campesinos. En el siglo XVIII empieza la urbanización y los conflictos se vuelven cada vez más frecuentes y surge la necesidad de un control del poder político que investigue los problemas. La inquietud político-sanitaria toma cuerpo con el miedo a las epidemias, lo que justificaba un sistema de vigilancia que generalizaba y dividía el control del espacio urbano. Surge el concepto de salubridad en la Revolución y el de higiene pública en el siglo XIX. Uno de los personajes más importantes en la Revolución fue el doctor Guillotin, el inventor no el inventor de la guillotina, que era un arma que se usaba desde mucho tiempo antes, creo que los inventores fueron los escoceses. Pero Guillotin, como un acto de humanista, propuso la guillotina, que se usa por primera vez en 1792 en Francia, porque logra una muerte inmediata y casi sin sufrimiento. La muerte hasta ese momento era un espectáculo público y que se hacía durante un periodo lo más largo posible para que el sufrimiento fuera lo mayor posible. La leña que usaban para quemar, que tiene un nombre especial, no me acuerdo cómo se llama en francés, era una leña que no hacía mucho humo para que no se asfixiara rápido, que es lo que pasa en los incendios, que la gente se muere con el humo en instantes por la quemadura de la laringe. En cambio ahí se morían por el fuego y gritaban durante horas. Guillotin integró esa medicina social de Francia en la Revolución Francesa y humanizó la muerte con la guillotina, paradojalmente. Y el tercer camino es la medicina de la fuerza laboral en Inglaterra, que experimentó un gran desarrollo industrial. Inglaterra, y por consiguiente el crecimiento del proletariado más rápido e importante, aparece la famosa ley de pobres, que se va modificando, aparece en el siglo XVII y sigue con modificaciones hasta el siglo XIX, y que convierte la medicina inglesa en una medicina social en la que las disposiciones de la ley implicaban un control médico del indigente. Los pobres se consideran una fuente de peligro. Para entender la condición de vida de la clase obrera en el siglo XIX hay que leer el libro de Engels con ese título, que es maravilloso. La Gran Transformación es un libro de Karl Polanyi, uno de los filósofos muy importante, que junto con Popper y von Mises y von Hayek fundan el Club de Mont-Pelerin, los ideólogos del neoliberalismo. En realidad son personas muy inteligentes y tanto Polanyi como Popper después se separan de ese club. Y Polanyi escribe un gran libro que se llama La Gran Transformación, en el 57, que son los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, y que permite un poco entender qué fue lo que pasó con la medicina. Si seguimos con el esquema que decíamos de la historia del pensamiento que señalaba Foucault, yo señalaba de Foucault al principio, hay que entender qué pasa en el contexto para entender cómo evoluciona la medicina y los demás aspectos de la sociedad. Según Polanyi, se produce entre el siglo XVIII y el XIX un movimiento de dos sentidos. Por un lado, el ascenso del mercado, el famoso laissez-faire, todo lo soluciona el mercado, discusión que sigue vigente hoy en día. Por eso la recuperación del neoliberalismo fue la recuperación de estas ideas, y una contracorriente colectivista, que son mecanismos espontáneos de autodefensa de los componentes humanos y naturales de la urdimbre social, que van desde los gremios y sindicatos a distintos tipos de asociaciones,
al estado de bienestar para defender de los avatares del mercado la seguridad social. La tesis de Polanyi, que el mercado autorregulado implicaba una utopía total. Es decir, Polanyi señala esta tesis sin compartirla. Se sustituyó la política por la economía, el dominio político y social del banquero, el famoso, ahora va a comenzar el reinado de los banqueros, que dijo Laffitte en 1848, y para todos ellos la democracia popular era un peligro. La civilización del siglo XIX se desintegró, dice Polanyi, por las medidas tomadas para no ser aniquiladas por la acción del mercado. Tras un siglo de ciego mejoramiento, el hombre está restaurando su habitación. Fueron uno de los periodos de paz más prolongados de la historia, esos 100 años que precedieron a esto. La deficiencia congénita de la sociedad del siglo XIX no era su carácter industrial, esta frase es lo más importante, sino su carácter de sociedad de mercado. O sea, lo malo no es el desarrollo industrial, sino la forma en que se hacía. Marx dice contemporáneamente contemporáneamente en el análisis, la crisis mundial del comercio de 1848 fue la madre de las revoluciones de febrero y marzo de 1848. Esto es fundamental porque, como ustedes van a ver ahora más adelante, la medicina social tal cual hoy la entendemos, y quienes accedimos a esto, llegamos, es por los ideólogos del 48. Fueron estas revoluciones de febrero y marzo del 48, que fueron muy fugaces, en París, en Berlín y en Viena, fruto de la crisis del comercio del 47, que generaron una cantidad de revolucionarios políticos, y dentro de ellos, políticos que eran médicos. Ahora vamos a ver algunos de los personajes que para mí tienen mucho que ver con todo esto que estamos diciendo, y algunos de ellos, de los personajes que yo incluyo, no creo que nadie los haya incluido en la medicina social. En el siglo XVII, John Locke, médico y filósofo, fue profesor en Oxford, se codió con Isaac Newton, entre otros, fue diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica. Yo leí las cartas que le mandaba el padre cuando estudiaba medicina y estaba horrorizado de aburrido. Y es uno de los pensadores más importantes que fundó las bases del pensamiento político liberal para el mundo entero hasta el día de hoy. Pero como médico no era un tonto, fue médico del rey. O sea, la mayoría de los médicos y filósofos que yo voy a mencionar fueron importantes en ambas carreras, cosa que es lo más difícil. En el siglo XVIII es la época de las monarquías ilustradas. Dos ejemplos típicos son Carlos III en España y Federico el Grande en Prusia. Florida Blanca es uno de los asesores más destacados de Carlos III. O Federico el Grande, como les digo, de Prusia. Acá están los famosos salones, entre los que está Voltaire, que está en esa foto, Johann Sebastian Bach, y Johann Christian no sé, pero Johann Sebastian Bach fue asiduo concurrente, y Julien Alfred de la Métairie, que ahora lo vamos a ver también, fue uno de los lugares de mayor concentración de cultura, así como la escuela de Toledo en el siglo XIII. En el siglo XVIII la corte de Federico el Grande fue de los lugares más distinguidos. La ilustración es una de las etapas más brillantes y atractivas y sugerentes de la historia de la filosofía y de la cultura. Se extiende por Inglaterra a Alemania y culmina con los acontecimientos revolucionarios de Francia, que hacen la transformación política, que llevará adelante el mundo de un camino distinto al que venía. Los antecedentes del pensamiento ilustrado se pueden situar en Inglaterra, que siempre empieza, Inglaterra siempre es el primero, el pensamiento científico de Newton, desde el punto de vista filosófico, Locke, Hume, Berkeley, y en el ámbito social y económico y político, la famosa Revolución Inglesa, incruenta o relativamente incruenta, que precedió en mucho a la francesa. Como ustedes ven, fue entre 1649 y 1688, que culminaron con un sistema liberal, la monarquía constitucional, vigente hasta el día de hoy. Si hay un concepto que puede expresar todo el alcance y sentido de la ilustración, es el concepto de razón, que es lo que yo decía, ¿no? La Revolución Francesa recupera esto y le hace una estatua a la razón, porque sustituye a la autoridad de Dios, la autoridad de la razón.
Se confunde con esta actividad que, operando sobre los datos de los sentidos, es capaz de organizarlos y estructurarlos. Su método es el análisis, es una razón autosuficiente y autónoma, no necesita de la autoridad ni de la tradición. Es lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios, después en una forma bien gráfica. De cualquier manera, esto era relativamente equivocado. La ilustración se puede definir como la lucha dialéctica a favor de la autonomía, de eso no hay duda. En la modernidad, que se caracteriza por la razón, es la ciencia de la libertad. Eso dice Peter Gray, un autor contemporáneo, en un libro reciente. Este es un cuadro que es una alegoría de la revolución que tiene a Rousseau arriba. Se le consideró uno de los ideólogos más importantes de la revolución, aunque todo eso es bastante discutible. Pero la razón produce monstruos. Hiroshima es un producto de la razón, Auschwitz es un producto de la razón. Este cuadro de Goya es extraordinario porque es la antítesis de la estatua que está en París. Julien Offray de la Métrie, un ídolo para mí, nació en Saint-Malo, en Bretaña, médico y filósofo. El libro es El hombre máquina, que ahí tiene un prólogo de Voltaire, fue la obra máxima. Saint-Malo es una ciudad maravillosa en Bretaña, que sufrió el bombardeo en la Segunda Guerra de los que la deshicieron y la reconstruyeron. Se dedicó a la medicina, pero también de entrada empezó a escribir sobre aspectos vinculados a la relación, radicalizó el pensamiento de Descartes, que como todos sabemos habla de que el hombre tiene una parte, el dualismo cartesiano famoso es que está el alma y el cuerpo, que son cosas separadas. ¿Cuál es el planteo de la Métrie? Que todo lo contrario, los estados psíquicos dependen de los físicos, es decir, lo que podemos decir hoy cualquiera de nosotros como la cosa más natural, pero que para ese momento era una herejía. Tan herejía que se tiene que ir de Francia. Y lo echan. Historia natural del alma es su primera obra y sostiene una doctrina sensualista según la cual toda la actividad psíquica procede de las sensaciones y por lo tanto del cuerpo. Causó un gran revuelo y se tuvo que ir de Francia. Y se refugió en la Universidad de Leiden, donde ya había estudiado, que es en Holanda, que era una de las universidades más liberales de Europa. Pero armó tanto relajo que lo echaron de Leiden también. Y terminó en la corte de Federico el Grande de Prusia. Tal era el aprecio que tenía que Federico el Grande escribió un libro, Elogio de Julien Offray de la Métrie. La Métrie se mostró un seguidor del mecanicismo cartesiano, pero lo superó, como digo, encontrando una identidad entre las funciones psíquicas y físicas. Radicalizó la posición de Descartes, sustentaba que el hombre, en todos los estados se ha llamado el alma, son completamente dependientes del cuerpo y correlativos a las funciones fisiológicas. Es decir, él habla de un monismo materialista. Es, según él mismo se define, un ateo materialista. Él y Diderot, uno de los autores de la enciclopedia francesa, son los llamados radicales de las luces, malas personas, los verdaderos ateos, porque ni Voltaire ni Rousseau eran ateos, eran deístas, en tanto de la Métrie y Diderot fueron verdaderos ateos. O sea, el monismo materialista es la posición de la Métrie, que es absolutamente revolucionaria para la época y vigente hasta el día de hoy. Escribió otras obras y murió en Berlín en 1751. Era un hedonista, un bon vivant, fruto de una indigestión con paté de foie. Michel Onfray, un filósofo contemporáneo, menor que yo, que vive en la ciudad de Caen, ha escrito una serie de cosas muy interesantes, tratados contra la historia oficial de la filosofía o de la teología, y dice sobre la Métrie, que tienen un nombre común los dos: el médico que filosofa hace las veces de comparatista, anatomista y físico. El mejor filósofo, el médico. Johann Peter Frank, este es un personaje
Yo no sé si quieren parar o descansar un rato o seguimos. Son las 4:05. Johann Peter Frank es un alemán que ya lo mencioné. Este es uno de los personajes por unanimidad decretados de la medicina social como uno de los prohombres. Nació en 1745 en Alemania, estudió filosofía y medicina en Metz, Heidelberg y Estrasburgo. Ejerció algún tiempo en Francia. Ustedes saben que Estrasburgo ha sido, de acuerdo a las guerras, a veces de Francia, a veces de Alemania, actualmente de Francia, pero esto es una colectividad alemana. Sirvió en varios lugares, fue nombrado profesor en Gotinga, fue profesor en la clínica de Pavía, a la que lo llevó José II. Su programa materializaba el proyecto del emperador de aunar la medicina y la cirugía y establecía un ciclo docente de 5 años. Estaba mejor que nosotros. Gran maestro y clínico organizador, reorganizó hospitales y dirigió el Hospital General de Viena. Sirvió en el ejército de Napoleón. En 1804 abandonó Viena y pasó a San Petersburgo como médico personal del zar, donde residiría 5 años. Volvió a Viena y falleció en el 21. El lema que acuñó y que lo hizo famoso es: la miseria es la madre de la enfermedad, y por lo tanto se le considera el fundador de la higiene como ciencia. Su gran obra el sistema de la medicina social tiene 6 volúmenes y otros tantos suplementarios, y es la obra máxima de la sanidad pública. El sistema de una política médica integral. La política médica, dice, como ciencia de la política en general, es un arte de la prevención, una doctrina mediante la cual los seres humanos y animales auxiliares pueden ser protegidos de las dañosas consecuencias del hacinamiento. Es en especial un arte que alienta el bienestar corporal sin sufrir excesos. Los seres humanos puedan demorar lo más posible el momento fatal. Eso del hacinamiento es una cosa muy interesante. Hay un libro de un historiador inglés, Plagas y Pueblos. Las enfermedades del ser humano empiezan a medida que el ser humano se junta. En la época de las cavernas y de los jeroglifos, las enfermedades eran completamente distintas, y el auge de las enfermedades infecciosas empiezan con la urbanización y la proximidad con los animales domésticos. El autor de Plagas y Pueblos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un historiador inglés muy importante, señala que incluso las características de la urbanización han definido las características de las epidemias, que a su vez han hecho caer periodos, han modificado los periodos políticos, han logrado hacer caer imperios, las famosas epidemias. Él ahí ya señalaba en el siglo XVIII la importancia del hacinamiento. El hombre y la enfermedad están pintados sobre la frente de la clase trabajadora. Esta sería una frase para Marx o para Engels. Sin embargo, la decía Johann Peter Frank mucho tiempo antes. Antes del amanecer y luego de haber comido una escasa porción de pan no fermentado, lo cual constituye su dieta de siempre que apacigüe su hambre, solamente a mediodía el agricultor se entrega a su duro trabajo. Con el cuerpo enflaquecido bajo los rayos del sol, él ara la tierra que no es suya. El pobre hombre no puede esperar más que unos pocos granos de arroz. Es decir, ya tenía muy claramente definido Johann Peter Frank, que obviamente no vivía en esas condiciones, que la mayoría de la población que sí vivía en esas condiciones sufría y padecía por las condiciones en las que vivía. Dos salubristas contemporáneos como Sigerist y Rosen, que ahora lo vamos a ver, se refieren a Frank diciendo que es un grandioso monumento de la salud pública y la medicina del siglo XVIII, y que no solo fue un exponente de la filosofía de la época, sino también de las teorías políticas y económicas. Llegamos al siglo XIX, los famosos salones de París. Se produce la revolución industrial y la extensión del capitalismo. Las disciplinas de lo social ahora adquieren estatus científico. Hasta ese momento no había mucha diferencia entre las disciplinas científicas sociales y la filosofía. Hasta ahora se dice que la filosofía reina pero no gobierna entre las ciencias sociales. Las ideas revolucionarias de Francia se extienden por Europa y América. Gracias a la debilidad de Fernando VII había ya caído todas las colonias españolas. Los derechos civiles y políticos del hombre derrotan el absolutismo de los monarcas. Esto es lo que yo les decía, 1848 es la primavera de los pueblos.
Este es un libro y ese es el título de Alain Garrigou, un libro reciente. El 22 de febrero, en la campaña de los banquetes, el 24 el asalto a las Tullerías y abdica Luis Felipe. Dicen que se paseaban frente al Hotel de Ville, que es el edificio de la Intendencia de París, con la cabeza del alcalde en una picana, y Alphonse de Lamartine, el famoso poeta, promete el sufragio universal. En ese año se producen, como hoy decía, una serie de movimientos revolucionarios, ahí en París, luego en marzo en Viena y Berlín. Los ideólogos y los líderes de esas revoluciones son los dueños de las ideas del 48. Entre esos revolucionarios hubo médicos y son los fundadores de la medicina como ciencia social en el aspecto contemporáneo, digamos, y en la visión actual de la medicina social. Virchow y Neumann en Alemania, Kay Jacques en Inglaterra, Maine en Bélgica, Guérin y Villermé en Francia. De esos elegí solo uno para hablar, que es Rudolf Virchow, que nació en el 1821 y murió en 1902, y a quien conocimos, yo en particular, exclusivamente por ser anatómopatólogo. Sin embargo, su vida tuvo 3 etapas. En la más temprana, una intensa actividad política y social. Luchó en las barricadas, era el editor de un periódico revolucionario. Su segunda etapa tuvo un carácter científico, coincidió con su estancia en Würzburg entre el 49 y 56, y la tercera abarcó desde ahí en adelante, cuando residió en Berlín y fue profesor de anatomía patológica y primer director del Instituto Autónomo de esa disciplina, y es la razón por la cual, por lo menos a mí, nuestra facultad me lo hizo conocer. Sin embargo, la frase más famosa es la que dice, exagerando un poco, que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. En suma, surgen de este movimiento revolucionario algunos conceptos. 1. La salud del pueblo es un problema que concierne a toda la sociedad y al Estado en particular. Conceptos que yo presento desde mi punto de vista de los... En realidad yo me defino como un enano nombre de gigantes, como dijo Newton. Yo estoy presentando a los gigantes y yo, un enano nombre de esos gigantes, digo esto que son lo que ellos decían. Pero no es aceptado unánimemente, por supuesto, esto que estoy diciendo. La salud del pueblo es un problema entonces de toda la sociedad y del Estado. 2. Las condiciones sociales y económicas tienen efectos importantes en la salud y la enfermedad y estas relaciones deben estar sujetas a investigación científica. En general, denostada la investigación que se dirige a esos sectores. Porque la biología molecular es siempre algo superior, los investigadores que están en estas otras áreas son de segunda. Y tercero, es lógico que se adopten pasos conducentes a promover la salud y combatir la enfermedad, y las medidas deben ser sociales y médicas. Oliver Wendell Holmes, nadie lo pone en este ámbito, sin embargo es uno de los personajes más destacados, vivió en esa fecha, fue profesor de medicina y tuvo un hijo que se llamaba igual y que fue abogado y el integrante de la Suprema Corte de Justicia norteamericana de más tiempo. Pero su padre, médico, ganó fama como escritor y fue uno de los poetas estadounidenses más reconocidos del siglo XIX. Nació en Cambridge, fue profesor en Harvard, hizo una cantidad de investigaciones y tiene muchísimas frases famosas, pero como filósofo fue uno de los fundadores del pragmatismo, una de las corrientes más importantes de la filosofía, junto con Charles Peirce y William James, que son los verdaderamente conocidos. Una de sus frases de absoluta actualidad es que la ciencia es un magnífico mobiliario para el piso superior de un hombre, siempre y cuando su sentido común esté en la planta baja. Sentido común sería la clínica, la aplicación práctica de conocimientos teóricos, científicos. La medicina, la práctica médica no es una ciencia, es una mezcla de arte y técnica en que aplica conceptos científicos con sentido común. El sentido común es cada vez menos común. Hay otra frase que dijo interesantísima, la dijo en el mediados del siglo XIX, pero todavía sigue teniendo algo de vigencia. Si todos los medicamentos existentes en el mundo los tiraran al mar, peor para los peces y mejor para los seres humanos. Y llegamos al siglo XX, en que se puede decir que después de muchos años la medicina social no tuvo, después de la mediados del siglo XIX, cuando esa época revolucionaria,
la medicina social pasó un poco desapercibida y recién en la década del 40 adquiere protagonismo nuevamente en Inglaterra, cuando se crea el Servicio Nacional de Salud en 1848. El parlamentario laborista William Beveridge es el ideólogo. Hay que tener en cuenta que es, desde mi punto de vista, el mejor servicio de salud del mundo. Es el que tiene resultados, no los más eficaces, pero de los mejores de Europa, pero es el que gasta menos de toda Europa, ni que ahora que del mundo, de su Producto Bruto. Inglaterra gasta alrededor de un 6% del Producto Bruto Interno en salud. El promedio de la Unión Europea es alrededor del 9% del Producto Bruto. Estados Unidos en este momento gasta más del 17% del Producto Bruto más alto del mundo. Hay que tener en cuenta que $40 de cada 100 que se gastan en el mundo en salud los gasta Estados Unidos. Ese famosísimo Servicio Nacional de Salud británico, National Health Service, es producto de una persona que lo impulsó, que es Beveridge. Y en Chile, en el 52, muy poco tiempo después, se creó un sistema nacional de salud muy similar como modelo, que tuvo a varios salubristas a su frente. Uno de ellos era Hernán San Martín, que hoy mencionábamos, y que también logra para América del Sur, ya desde esa época, los mejores resultados en materia de salud. En Estados Unidos pasó una cosa curiosa. El macartismo, con el delirio persecutorio del comunismo y del socialismo, prohíbe el término de medicina social y se habla de la medicina preventiva, que menos tiene que ver con el socialismo. Henry Sigeris, otro personaje extraordinario, historiador de la medicina del siglo XX, fíjense, se matricula en filología en Zúrich, se traslada a Londres para continuar aprendiendo chino y tratar de conocer las civilizaciones. Luego regresa a Zúrich, donde toma cursos sobre ciencias, entre los que conoce la medicina y a la cual se dedica. La medicina, dice él, es sin duda una de las disciplinas académicas más fascinantes y la que faculta al estudiante para conocer tanto las más elevadas manifestaciones de la vida humana como los profundos misterios que le rodean. Yo diría que esta afirmación es en todo caso discutible y que depende más de la persona que de la medicina. No creo que sea la medicina la que permita esto, sino que algunos médicos tienen la capacidad para esto a través de la medicina. Se graduó en el 17 de médico en Múnich y cuenta esta anécdota que es interesantísima. Estaba en Múnich a mediados del año académico y me sentí repentinamente cansado del hospital y de la medicina. Comencé a faltar y a emplear el tiempo en visitar museos y galerías de arte y asistir por la noche a teatros y salas de conciertos. Tenía la suerte de vivir en Múnich y no en Montevideo, lo cual le permitía que esta actividad secundaria fuera intensísima. Recorrí inquieto las calles cuando accidentalmente me encontré con un amigo que partía para Venecia. Decidí acompañarle y pasar varias semanas viajando por Italia. No cualquiera puede hacer esto, me muero de envidia desde todo punto de vista. Se había olvidado totalmente de la medicina y sumido en un mundo de historia y de arte. Pero una tarde, ni más ni menos que en la famosísima Plaza San Marcos en Venecia, sentí un deseo irresistible de visitar el hospital. Yo no lo hubiera sentido tanto, pero bueno, a él sí. Y allí por primera vez se le ocurrió que la historia de las ciencias podría ser el campo para continuar con todas sus ambiciones: medicina, filosofía y arte. Lleno de júbilo regresé a Múnich. A la mañana siguiente reanudé mis obligaciones hospitalarias y por la tarde fui a la biblioteca, donde encontré la revista Isis de George Sarton, que habíamos citado hoy al principio hablando de Averroes. Durante la Primera Guerra fue movilizado como médico. Se consolidó en esa época su interés por la higiene. Dice Eric Hobsbawm, el historiador inglés y uno de los historiadores más famosos, que la guerra más letal, o sea, en la que murieron más en función del número de combatientes, fue la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana. Pero la guerra más espantosamente sangrienta fue la Primera Guerra, porque conjuntó los horrores de la antigüedad con los de la modernidad. Las nuevas tecnologías, como los obuses de largo alcance y el gas mostaza, la guerra química, junto con el cuerpo a cuerpo de las bayonetas. Probablemente debe haber pocas experiencias tan espantosas como la Primera Guerra, cuyas trincheras famosas fueron en Bélgica, que hoy uno recorre y es un paraíso,
jardines parecen los campos, y sin embargo cada campesino en Bélgica hace un pozo y hay huesos o restos de la guerra. Todas las famosas trincheras de la Primera Guerra estuvieron ubicadas fundamentalmente en Bélgica. Esos soldados anónimos, dice Sigeris, se convirtieron en sus maestros, le hicieron comprender multitud de problemas que no había conocido y le permitieron comprobar cuán poco sabía del mundo. Según sus propias palabras, pudo comprender el carácter imperialista de la guerra y valoró en su real significación la Revolución Rusa. También Sigeris no viviría para ver después otras cosas, pero en esa época hay que entenderlo, y a los 34 años fue director del Instituto de Historia de la Medicina de Leipzig, institución pionera en la investigación histórico-médica, donde nació Bach, o cerca de Leipzig. A partir de ese momento el objetivo de su trabajo fue mantener el prestigio y el alto nivel del instituto. Fíjense, a los 34 años, ¿no? Hoy a los 34 años nos recibimos de repente. Todo lo que había hecho Sigeris a los 34 años. Su libro Man and Medicine, escrito en ese periodo, plasma esos criterios sociológicos en el análisis de los problemas de la medicina. Desarrolló una vibrante comunidad intelectual que lo siguió. Su inquietud intelectual no solo lo demostró dentro de las bibliotecas, sino en los numerosos viajes. En la Unión Soviética conoció un sistema de salud del cual fue entusiasta divulgador y conoció y reconoció sus aportes a la medicina mundial. Describió, bueno, fue, digo, como dije hoy, no llegó a ver toda la historia en su real magnitud, pero hay que reconocer que la Unión Soviética durante un periodo importante tuvo en materia de salud, la Unión Soviética y los demás países dependientes, los llamados detrás de la cortina de hierro, que tuvieron logros en materia de salud indiscutidos. De hecho, hoy Cuba, con todos los defectos que tiene desde todo punto de vista, y lo puedo decir con propiedad porque yo estuve 8 veces en Cuba, tiene indicadores de salud extraordinarios en función de un sistema de salud muy militarizado en el sentido del control que tiene. O sea que los llamados países socialistas, de socialismo real, sin duda que tuvieron logros en materia de salud. Otra discusión es el aspecto filosófico y político de la situación. En ese momento Sigeris solo valoraba eso y vino deslumbrado con lo que era la Unión Soviética. Fue tan importante su personalidad que llegó a ser, como dice ahí, en enero del 39, una foto suya, la tapa de la revista Time. Por supuesto que con las tensiones sociales de esa época, él se había ido a Estados Unidos, tuvo que volver a Europa, se instaló ni más ni menos que en el apacible lago de Ticino, un maravilloso lugar. Pasó sus últimos años intentando escribir lo que sería una gran obra de historia de la medicina, de la cual solo hizo el primer tomo. Alan Gregg, director de División Ciencias Médicas de la Fundación Rockefeller, dice que por encima de todo Sigeris nos hizo conscientes del hecho que la medicina es el estudio y la aplicación de la biología a una matriz que es al mismo tiempo histórica, social, política, económica y cultural. Como ven, casi desde Pitágoras hasta ahora seguimos insistiendo en esa complejidad del fenómeno. Desde Suiza hizo viajes distintos, entre otros a la famosa biblioteca del Instituto Warburg en Londres, un instituto de estética y de arte. Un especialista actual y contemporáneo es Giorgio Agamben, el filósofo italiano, que se formó en el Instituto Warburg. Comenzó a interesarse en los sistemas de salud británicos, cuyo gobierno laborista se vio en la necesidad de ampliar y profundizar. Sus visitas culminaron con las conferencias Health Clark del 52 en la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, que es uno de los lugares de estudio de la salud pública más destacados hasta el día de hoy en Londres. Yo pasé por la puerta y es una casa chiquitita. Yo he leído sobre esto desde hace 30 años y me imaginaba una cosa magnífica. Es una casa chiquitita como todas las inglesas con su escalerita. Las conferencias estas fueron el último libro de su vida y tras su muerte en el 57, una década después de abandonar Estados Unidos, se editó parte de su obra. Georges Canguilhem, otro personaje extraordinario. Casi todos los filósofos médicos
desde los griegos hasta todos los que mencioné, fueron primero médicos y después filósofos. La única excepción es Georges Canguilhem. Nació en 1904, murió en el 95, es relativamente contemporáneo, miembro del Collège de France, especializado en epistemología e historia de la ciencia. Su obra se dirigió a las ciencias de la vida. Se dice que él fue el teórico de la normatividad al considerar que las normas visibles son siempre productos de un poder regulador previo. Canguilhem entró en la École Normale Supérieure en el 24. En su misma clase estaban ni más ni menos Jean-Paul Sartre, Raymond Aron y Paul Nizan, entre otros. Hicieron la famosa agregación en el 27 y a partir de ahí enseñó filosofía en Francia en diversos institutos. Estando en Toulouse logró un puesto en la Universidad de Estrasburgo en el 41 y recibió allí el doctorado de medicina en el 43. Se dice que como filósofo conocía el alma del hombre y se motivó y se interesó por conocer el hombre por dentro, lo cual hizo que estudiara de medicina de viejo. Fíjense que nació en el 4 y se recibió de medicina en el 43, para esa época viejísimo, en la Segunda Guerra Mundial, y fue un miembro activo de la resistencia francesa. Increíblemente trabajó como médico, o sea, practicó la medicina exclusivamente con los miembros de la resistencia francesa. Después del 48 dirigió el Departamento de Filosofía de Estrasburgo. 7 años más tarde fue nombrado profesor en la Sorbonne, sucediendo a Gaston Bachelard como director del Instituto de Historia de las Ciencias y la Técnica. Son los dos personajes más importantes de la epistemología. La epistemología es la teoría del conocimiento o el estudio de las ciencias, depende de los anglosajones o los franceses. Y la dupla Bachelard primero en la Sorbonne y después Canguilhem sentaron su obra sobre la posteridad. Como digo, eso sentó una grandísima influencia en filósofos de todas las características que le sucedieron, entre otros Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Louis Althusser, Jacques Lacan y Michel Foucault, con quien tuvo, a pesar de ser 20 años mayor, una gran relación amistosa. Como ustedes saben o no, quizás no saben, probablemente Foucault murió relativamente joven, a los 60 años, había nacido en el 28 o menos de 60 y murió en el 84, murió con un absceso de cerebro consecuencia de un SIDA. Foucault era homosexual, fue de las primeras víctimas del SIDA cuando ni siquiera se sabía qué era. Estuvo internado en el Hotel Dieu en París y el único orador en el entierro de Foucault fue Georges Canguilhem, que era su maestro y amigo. Lo normal y lo patológico es la tesis de doctorado en medicina, y es un libro que tantas veces he dicho debería ser obligatorio para que todos los estudiantes de medicina del mundo lo leyeran. Continúa haciendo un trabajo seminal en antropología médica e historia de las ideas, debido en gran parte al peso de Canguilhem sobre Foucault, que a su vez contribuyó a insistir en eso. Una de las conclusiones es que la totalidad es siempre mayor que la suma de las partes. Es decir qué es normal y qué es patológico no es nada fácil. Por lo menos la Facultad de Medicina nos lo hace creer, pero no es así. Canguilhem intenta realizar dos inversiones respecto al pensamiento clásico. Primero, en vez de considerar a la técnica solo teoremas solidificados, donde la ciencia sería de absoluta prioridad, considera que la técnica es original, es decir, que precedería a la teoría. Y en segundo lugar, en vez de intentar explicar la estructura y funcionamiento del organismo como una máquina, intenta probar que el organismo tiene una prioridad lógica e histórica sobre la máquina. Foucault señaló, y otros, en Francia hubieron dos corrientes, o se pueden agrupar grosera y esquemáticamente las corrientes filosóficas en dos tipos: los que se ocuparon de la filosofía de la experiencia, el sentido del sujeto, con la fenomenología, entre otros Merleau-Ponty y Sartre, herederos a su vez de Heidegger en Alemania, y la filosofía del saber, de la racionalidad del concepto, Cavalier y Canguilhem y Coiré, entre otros. Thomas McEwan, que hoy mencionamos, es otro personaje contemporáneo destacadísimo que nació en Irlanda
yo siempre creía que era escocés, pero es irlandés. Se graduó en la Universidad de McGill, en Canadá, una de las universidades mejores del mundo. En la Universidad de McGill está Mario Bunge, todavía el epistemólogo argentino, pero tiene una escuela de medicina absolutamente innovadora. McGill, junto con Maastricht en Holanda, serían las dos más innovadoras, a las cuales nuestra facultad pretendió tener algún grado de relación, pero obviamente estamos a 18.000 años luz. Retornó al Reino Unido para estudiar fisiología. A partir del 45 se dedicó por entero a la medicina social desde Birmingham. Durante toda su vida, McEwan fue un portavoz de la posición que ha relativizado la eficacia de la medicina moderna. Su gran virtud fue plantear preguntas correctas, aunque él no siempre dijo lo correcto en materia de respuesta, dice un artículo de The Lancet relativamente reciente de 2008. La ciencia y los servicios de salud, dice McEwan, están mal orientados y la inversión de la sociedad en salud no se emplea bien porque se apoya en el supuesto erróneo acerca de las bases de la salud. Se da por sentado que el cuerpo se considera una máquina cuya protección de la enfermedad y sus efectos depende fundamentalmente de la intervención interna. Esto condujo a la indiferencia de las influencias externas y la conducta personal, determinantes capitales de la salud. En Estados Unidos, que lideraron esa posición maquinista de la medicina, se han dado vuelta y se ha demostrado cómo los cambios de comportamiento han tenido muchísimo más influencia, por ejemplo, en la salud cardiovascular, que toda la tecnología, los cambios de comportamiento. Esta curva que tengo en mente la hizo McEwan para muchas enfermedades infecciosas. Yo siempre tenía más bien la de la mortalidad por tuberculosis. Esta es la mortalidad por tos convulsa en los menores de 15 años. Empieza en 1850 porque es la época en que los registros de Inglaterra y Gales, que son los mejores del mundo, se empiezan a tomar con seriedad de las causas de defunción, entre otras, los registros de todos se hacen bien en Inglaterra. Y fíjense una cosa, en 1850 había 1.400 muertes por millón, cuando no se sabía ni qué era ni cómo se trataba. Pero ya cuando se identifica el germen causal, que es alrededor del el fin del siglo, o principio del siglo siguiente, la mortalidad estaba casi en la mitad. Pero lo que es más increíble, que en 1950, cuando empieza la vacunación y los antibióticos de a poco, había bajado casi 10 veces. O sea, ¿se muere menos por tos convulsa por la vacuna o por los antibióticos? Parece que no. Hay muchas interpretaciones, no es el motivo de esta charla, pero lo que hizo este tipo de curva se repite para la mortalidad por tuberculosis o por estreptococo o por casi todas las enfermedades infecciosas. El libro más famoso de él es este. Esta es la tapa del libro. George Rosen es un sanitarista norteamericano contemporáneo que escribió el libro famoso de la policía médica, la medicina social. Como vimos, la policía médica era el concepto surgido en Alemania. La historia de la medicina social, dice Rosen, es en gran parte historia de la política y la acción social en relación a los problemas de salud. Esto de Rosen lo puse porque es un poco lo que podría yo sintetizar de todo lo que he dicho. Ha usado todos los métodos y conocimientos que estaban a su alcance, ha estado orientado a enfrentar los problemas de la salud y las raíces sociales. Los autores han destacado su apoyo en las ciencias sociales. Creo yo, y sigo insistiendo, que en la Facultad de Medicina sería más importante aprender sociología y antropología que bioquímica y biofísica, pero bueno, o anatomía. Pero esa es mi opinión, y a nadie le importa. Los asuntos de salud han estado siempre relacionados con las condiciones políticas, económicas y sociales. El desarrollo de la medicina social desde el siglo XVII refleja los problemas percibidos por las comunidades y los estados. Los conocimientos que se aplican a la salud dependen muchas veces de la ideología de los grupos de poder. Esta es una famosa, que lo leo en su totalidad porque es del famoso libro que da origen, o es uno de los pilares fundamentales de la bioética contemporánea del Dr. Potter en 1971. La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de la calidad de vida.
Este concepto de la sabiduría como guía para actuar, el conocimiento de cómo usar el conocimiento, podría llamarse la ciencia de la supervivencia y sería un requisito para mejorar la calidad de vida. Yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de los límites, para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en la filosofía en sentido estricto, o sea, el amor a la sabiduría. Digo, no es una cosa que sea... ¿Querés hacer un pequeño descanso? No me queda mucho, pero podemos parar acá y hacerlo. Paramos acá y hacemos la culminación con la situación un poco en América Latina y una síntesis final de la medicina social. Este es un encuentro de medicina social que se hizo en Uruguay en el 95, que yo coordiné. Ese es el programa y como ven es la tapa del Código de Avicena que hoy hablábamos, ¿no? Pero lo que podría mostrar estos ejemplos de lo que hablábamos recién. Las tasas de mortalidad son valores un poco, cifras un poco no nuevas, recientes, pero la tasa de mortalidad en menores de 5 años en Senegal. Fíjense la diferencia entre el quintil más pobre y el quintil más rico. 183 a 64. Cómo esas cosas siguen existiendo. El coeficiente Gini que marca la inigualdad entre los países, el continente más desigual es Latinoamérica. Brasil es el más desigual, siendo la 7ª economía del mundo. Y empeoraron entre el 90 y el 97 todos los países, menos los que están por debajo de la raya. Pero Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, tiene en Washington, en general, pero en particular en Washington, que es la capital, una mortalidad infantil de los negros que duplica la de los blancos. Gasto en salud en Estados Unidos, lo que les decía, en el 60 andaba en 5% del PBI, hoy anda en el 17 o 18. La comparación entre los países de ingresos bajos, medianos y altos, en el 90, en el 2000 y el 2009. Fíjense, la esperanza de vida. Si yo fuera en un país de ingresos bajos, hace 15 años que me había muerto. Nosotros, todos. 55 años la expectativa de vida en el 2009 en los países de ingresos bajos. Lo que era en París en 1600. 5 años mejoró entre el 90 y el 2009, en 20 años los ingresos bajos. Los ingresos altos ahora están mejor que ahí, 72 y 77. También mejoraron 5 años, pero vivimos 80 años. Uruguay está en los ingresos medianos altos, no en los altos, pero más cerca de los altos. Pero esto es para lo que decíamos, que la luna tiene una cara que se ve y una cara oculta. Y la inequidad en salud, lo que le preocupó desde Alcmeón para acá, pasando por Johann Peter Frank, Virchow, y los que no cité de América Latina, es esa inequidad. Termino con esto y leo esto, porque este es un editorial de New England Journal of Medicine. The Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine, que cité, son 3 de las 5 mejores revistas médicas del mundo, 21 de junio de 2012, un número dedicado al 200 aniversario de la revista. En muchos aspectos los sistemas médicos son los más adecuados a las enfermedades del pasado, no a las del presente o del futuro. Tenemos que seguir adaptando los sistemas de salud y las políticas de salud de acuerdo a la carga de la enfermedad evoluciona, pero también hacer más. Las enfermedades no se pueden reducir a las vías moleculares, menos problemas técnicos que requieren tratamientos o curas. La enfermedad es un dominio complejo de la experiencia humana que implica la explicación, la expectativa y el significado. Los médicos deben reconocer esta complejidad y formular teorías, prácticas y sistemas que tengan plenamente en cuenta la amplitud y sutileza de la enfermedad. Es una síntesis de todo lo que hablamos y es un editorial de una de las mejores revistas médicas de uno de los lugares del mundo, como es Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, donde el máximo desarrollo de la ciencia en las distintas universidades, y lo dedicó el editorial del 200 aniversario a eso. Y terminamos que si existe algo más conmovedor que un cuerpo agonizante por falta de pan, es un alma que muere por hambre y ilustración, dijo Víctor Hugo, que junto con Flaubert son los más grandes de la primera mitad del siglo XIX. Debes saberlo todo, es la síntesis
de lo que yo quiero decir y ser. Cerrar la brecha entre nuestras culturas es una necesidad en el sentido intelectual más abstracto, lo mismo que en el más práctico, dijo Charles Snow, un inglés que no era un gran personaje, pero que dio una conferencia en Oxford donde pretendía hundir el arte con la ciencia. Con la esperanza entre los dientes llega la fuerza para seguir. Quienes no tienen esperanza están condenados a estar solos, dijo John Berger. La esperanza es lo que debería guiar todas estas charlas. Esta ilustración es la Carta del Derecho de los Ciudadanos en la Revolución Francesa. La libertad guiando al pueblo, el cuadro de Eugène Delacroix, maestro de los impresionistas, que es la carátula de mi libro El Camino a la Libertad, que publicito, que está en el Louvre, que tiene como 4 metros de alto por 3 de ancho, es impactante, y hace poco una trastornada lo grafiteó y por suerte lo pudieron limpiar. Y este es una expresión de salud en el Uruguay para pocos, el Museo Rally en Punta del Este, que es una de las cosas poco visitadas por los que tienen plata y nada visitada por los que no tienen plata, que es una maravilla con esculturas de Salvador Dalí, cuadros de Botero en su exposición permanente, y que tuvo entre otras hace poco una exposición transitoria de Magritte, de René Magritte, que es extraordinario. Bueno, Está en Uruguay en un barrio que se llama Beverly Hills para crear estilo. si vos tuvieras que definir conceptualmente, ¿verdad?, sintéticamente, la medicina social, ¿cómo la definirías? Como un enfoque holístico que pretende ver el fenómeno de la salud y la enfermedad desde distintos ámbitos y que no es de resorte ni de prioridad, por supuesto, de los médicos, ni mucho menos. Pero que no es ni una especialidad de la medicina, ni siquiera es parte de la medicina, o se superpone en parte con la medicina, pero que es muchísimo más. Virchow dijo que es política mayor, digo, eso es un poco una exageración, pero me parece que la medicina social es un movimiento o un ámbito, un espacio que permite el encuentro de intelectuales de distintas corrientes ideológicas, científicas y políticas, que permite acercarse al fenómeno de la salud y la enfermedad con esa visión absolutamente integral y holística y antiespecial. La medicina de hoy es por antonomasia la especialidad o la especialización. Esto es el camino hacia la generalización y a la comprensión del fenómeno desde un punto de vista macro. Obviamente esto solo puede ser una práctica académica, pero no es una práctica médica cotidiana. Sería el reconocimiento, ¿verdad?, el estudio y reconocimiento de aquellas dimensiones o componentes no estrictamente biológicos de la enfermedad, ¿verdad?, del proceso de salud y enfermedad, esa frontera a veces difícil de definir entre lo normal y lo patológico. O sea, reconocer las dimensiones o los componentes sociales del proceso salud-enfermedad. El nacimiento de esa concepción, es decir, que el individuo no está solo con su enfermedad, ¿verdad?, y el médico no está solo con su técnica, con su conocimiento técnico, el reconocimiento de esa complejidad lo podríamos hacer nacer ¿cuándo? En oportunidad de la Revolución Francesa, antes. Con los presocráticos. Con los presocráticos. En realidad el conocimiento... Como disciplina, esa no. Que sí, es que hasta el día de hoy tengo dudas si es una disciplina, porque una disciplina me parece que por definición acota las cosas, y creo que es más que una disciplina. Por eso creo que es un ámbito, un área, un espacio, un movimiento, o todas esas cosas juntas, más que una disciplina. Porque la disciplina yo la veo más como algo... como una frontera. Pero yo creo que ese sabio conocimiento de los griegos, Platón hacía siempre referencia a los 6 sabios, o sea que ya esos viejos sabios eran viejísimos 200 años antes que Platón. Son los primeros que empiezan,
Cuando se dice que el hombre deja de mirar al cielo porque se dedicaba a la astronomía para empezar a mirarse a sí mismo, cuando empiezan las cuestiones de la ética y la moral, ya ahí se empieza a ver por algo los mismos que reflexionaban y pensaban hacían la medicina. Ustedes en la práctica de la medicina, tal como lo hacen en su calidad de estudiantes de medicina, ¿creen visualizar fácilmente los componentes de la medicina social en la práctica que ustedes realizan? Las dimensiones sociales del enfermar, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí. Les voy a hacer algunas preguntas sobre la salud y la enfermedad del momento actual. ¿Cuál sería, desde el punto de vista epidemiológico, la peor epidemia que tenemos en este momento en el mundo occidental? Más allá del individualismo que está por verse si es una enfermedad. El consumismo. El consumismo universal, como dice Arroyán. Pero más allá de eso, ¿cuál es la enfermedad que está haciendo estragos en este momento del mundo? Obesidad. Las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? ¿Y a qué se debe ese auge? ¿A qué se debe esa epidemia? Estilo de vida, los estilos de vida. ¿Y qué se llama estilo de vida? Las Para los hábitos. Las conductas humanas. Salimos, por tanto, por fuera totalmente de la máquina biológica a lo conductual y al comportamiento del ser humano. ¿Sí? Así que el condicionamiento, si fuéramos estrictamente a lo que se llama etiología o causa de la enfermedad, sería una alteración del comportamiento. Y esa alteración del comportamiento, ¿por qué está dada? ¿En qué consiste la alteración del comportamiento que nos lleva a la epidemia cardiovascular, enfermedades cardiovasculares? El sedentarismo, la mala alimentación. Y el estilo de vida. A lo que se espera, a lo que la sociedad espera de uno actualmente. A ver, sedentarismo. Mala alimentación, ¿a qué le llamas mala alimentación? A comer rápido, comer muchas grasas, comer afuera. Claro, comer comida comprada. Comer a destiempo. Congelado, parado, apurado. A ver. Yo les metería acá dos cosas más. ¿Tiene algo que ver con el consumismo y con el individualismo? ¿Por qué? Todo, por ejemplo, un ejemplo, los niños, ¿no? Antes no tenían McDonald's, no tenían nada de eso y quieren lo que vende la publicidad, el consumismo, que constantemente está todo, que McDonald's, que los juguetitos, los juguetes, la Barbie, la última Barbie, el autito, y antes no era eso así. Y, o sea, es como que... Pero ¿cómo eso puede condicionar una alteración de la salud? Sí, no sé bien la explicación, pero me parece que todo se basa en el consumismo. Yo No tengo la explicación, no sé formar una explicación, pero yo creo que está todo en el consumismo, en la sociedad como está. La gente trabaja más para poder consumir más, ganar mejor, poder vivir mejor, pero en realidad Claro, que se puede vivir con tenés menos tiempo para dedicarse a uno. a la O salud. menos tiempo para disfrutar lo que todo trabajas tanto para nada, porque todo Claro, lo que sí, te también. compras o todo Capaz- lo que haces, en realidad También. todo Capaz lo puedes que disfrutar porque no tenés un tiempo. padre opta más por trabajar y trabajar para tener más plata y poderle comprar determinado juguete a su hijo, pero no dedicarle ese tiempo a su hijo. O Si le da el también- juguete como una compra, te O doy también el esto y yo hecho no sé. de como uno yo veo. mismo, o sea, de trabajar justamente para poder consumir uno mismo, no necesariamente bueno. No, lógico. Y eso también hace que haya menos tiempo para sentarse a comer, o menos tiempo para cocinar en su casa, para sentarse a comer con otra persona, yo Todo. sé, todo Ahora, un montón de ¿todo cosas. eso condiciona una enfermedad cardiovascular, una Sí. epidemia Para mí que sí. cardiovascular? Sí, Es obvio. un círculo, me parece, todo un círculo. Porque eso va a condicionar Una cosa todo. te lleva a la otra y así El terminas en estrés, una- el mal dormir, la mala alimentación, todo va sumando. Si uno ya además está más predispuesto
Les voy a poner una caricatura, a ver si hacen un clic. ¿Qué es el tenedor libre? Comer hasta reventar. Comer hasta reventar. ¿Y dónde está el negocio? En que si veo un plato que te llenas. Que uno comiendo hasta reventar hace un negocio bárbaro, porque con la misma plata come muchísimo más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? A ver si... Porque no hay necesidad de comer tanto en realidad, como que O lo ves sea, como un regalo, lo como- consumís, pero en realidad Como no. bueno, cuesta menos o me conviene más, lo voy a hacer porque está ahí, está regalado y lo tengo que hacer porque no puede pasar de mí no hacerlo. regalado no está. Pero cuesta, o sea, sale más barato para todo lo que como, ¿cuánto comida pago con eso? Por ejemplo. ¿Que necesitabas comer todo eso? No. No. O sea que es una necesidad innecesaria. Ahí va. Cuando Pero ustedes entran a un es ser más porque supermercado, está. Pero eso también es como la base del Cuando consumismo. ustedes entran a un supermercado, Es la base. se llevan las cosas Es que adquirir cosas que uno no se llevan necesita. más Más de lo que se debe. Más. Por lo general, ¿no? Pero además está todo pensado, o sea, en los supermercados las cosas están dispuestas de tal manera, lo mismo cuando llegas a las cajas, te lo adornan todo para que vos empieces a dar o tus hijos o lo que sea, y estás comprando cosas Pero que no el te ejemplo llevan. más claro, vos tenés sed. ¿Y qué es lo que decís que tenés ganas de tomar? Una coca bien fría. ¿Cuándo la Coca-Cola bien fría? Bueno, sos el único ejemplo. Que no, pero en realidad vos lo primero que pensás es una coca bien fría. ¿Y cuándo la coca te saca la sed? Imposible, es de azúcar pura. No te va a sacar nunca la sed. Preguntarles dónde están las cosas esenciales en un supermercado. Escondidas. Van en el fondo, nunca están en el fondo. Vos nunca ves las verduras o algo así bien decoradas. Lo ¿A que qué voy con quieren, toda la esto? publicidad que deberían tener. Lo que les quiero mostrar es cómo el individuo contemporáneo está consumiendo desde el punto de vista energético una cantidad de calorías innecesarias, nada más que por razones de mercado. Y a su vez, si ustedes se fijan la cantidad de electrodomésticos que andan a diario, el ejercicio físico ha disminuido en proporción alarmante. El sedentarismo también es un problema de la sociedad de consumo y de la sociedad en donde se imponen necesidades innecesarias. Nosotros andamos en auto, no corremos más para conseguir un búfalo, para sacarle carne para poder comer. Subimos un piso en ascensor o en escalera mecánica, nos lavamos los dientes con un cepillo eléctrico, cortamos el pan con un cuchillo eléctrico. Sí, metés la cebolla, los morrones en una procesadora, No no tenés hay que cortar nada nada, tenés que meter todo. Todo Pero se tenés está todo preparado para la imponiendo comodidad. de tal forma que el individuo tiene las necesidades básicas recontra satisfechas, pero tiene un montón de necesidades totalmente absurdas para seguir comiendo y una cantidad de necesidades totalmente absurdas para no moverse. Está calculado lo que significa el control remoto en el control de la televisión en ahorro energético. Sí. Antes, por lo menos la gente se levantaba a cambiar el canal. Es lo que estamos hablando Ahora ni recién. siquiera. Entonces, la imagen prototípica del sujeto contemporáneo es un individuo que se sienta a ver televisión, cambia el canal permanentemente y está comiendo o una hamburguesa o tomando Coca-Cola. Es lógico la epidemia de obesidad, ¿verdad? Esa epidemia de obesidad, de diabetes, de hipertensión arterial, está vinculado con qué fenómeno? Con fenómenos que no tienen nada que ver con la máquina biológica. Está totalmente por fuera. ¿Y qué depende? De un condicionamiento social, político y de organización de la sociedad. Pero Álvaro, esa es una cara de la luna. La cara oculta de la luna son los que no comen. Por supuesto. Porque hasta no hace mucho 56% de la infancia en Uruguay estaba por debajo de la línea de la pobreza, que es el mejor país de América Latina. O sea, digo, todo eso es absolutamente cierto, y le decía a Baltasar, Framingham, el estudio en Estados Unidos, demostró cómo cambios de comportamiento modificaban los indicadores de salud cardiovascular. Pero lamentablemente la mayoría, y tengo algunos ejemplos ahora después, siguen muriendo en el mundo como se moría en el siglo XVIII en Europa. Es decir, que tenemos las dos situaciones extremas vinculadas
con la forma de organización social. Hace un tiempo yo calculé que había 3 países en África que juntos tenían la misma cantidad de médicos que INPASA. Cada país de esos tenía 60 millones de habitantes. ¿Qué les parece cuál puede ser, siguiendo con la determinación social, ¿verdad?, de la salud y de la enfermedad? Cuando los médicos somos invitados a charlas, por ejemplo, en los medios de difusión, con presuntos fines educativos, educar a la población o brindarle información a la población acerca de hábitos perniciosos para la salud. Una de las preguntas fundamentales es la alimentación. Imagínense, yo que soy además médico del interior, me invitan a la televisión local a hablar sobre la Semana del Corazón, que ahora es el próximo mes. ¿Y cuál puede ser el efecto sobre los sectores marginales de esa población cuando uno habla, pregunta obligada de los periodistas, cuando uno habla de comida chatarra refiriéndose a las hamburguesas de McDonald's? Los niños de la periferia de la ciudad. Si le tirás con una hamburguesa de McDonald's, puede llegar a ser la mejor comida, ¿no? De hecho, se ha hecho estudio, por ejemplo, o sea, esa expresión de comida chatarra, yo pienso que hay que eliminarla del lenguaje porque la comida no es chatarra. Depende del apetito que tenga la persona. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha estudiado y en realidad si vas a Estados Unidos, los estratos sociales más bajos en realidad son más obesos que los más altos. Eso tiene que ver con que en realidad una hamburguesa McDonald's es bastante más barata que comprar lechuga, tomate y un churrasco, lo que sea. Y está recibiendo carne o acá también pasa, vas a cosas que están todos flacos, con el pelo lindo, no es solo la canasta que bueno, o sea, te digo que igual pasa, porque acá se cuidan, o sea, hay barrios que se cuidan mucho más y otros que no. Si lo llevamos a un extremo, podríamos decir que en la sociedad capitalista existen restaurantes para los que no tienen hambre, ¿verdad? Pero digo, son pensamientos extremos, pero ¿de qué manera, lo que decía Álvaro, lo que decía José, de qué manera los factores sociales, las dimensiones sociales, ¿verdad?, influyen de manera preponderante en la salud y la enfermedad? Ustedes ven esta patología que ven acá en el Hospital Pasteur, ¿es la misma patología que ustedes ven en otros lados? No, ya cambiar hospitales y son pacientes distintos. Son pacientes distintos. ¿Y si vas al sector privado? Uno conoce la parte de salud, ya en hospitales públicos, inclusive el sector geográfico, son pacientes distintos. Así que, pero la forma de enfermar, si la patología, podés ver EPOC acá y podés ver EPOC en la española o en la médica uruguaya o en el campo, la forma de enfermar y muy probablemente la evolución, ¿verdad?, de la enfermedad es diferente, porque la procedencia, ¿verdad?, de los pacientes desde el punto de vista social es distinta. En un hospital del interior no se ve la misma patología que en la entre comillas mutualistas del interior, no se ve. Se ve la misma patología, pero con formas de enfermar, formas evolutivas diferentes. Ese componente social de la enfermedad es el que, José decía, debería formar parte de una formación curricular quizás más importante, ¿verdad?, que algunos conceptos de genética molecular y de bioquímica que se enseñan en la facultad de inicio, pese a que esto puede ser una herejía dicho en un ambiente universitario, ¿no? Pero en el año 1970, yo ingresé a la Facultad de Medicina en el año 1970, soy la segunda generación del plan 60, nuevo, que se sigue llamando nuevo. Del plan 60 y que se había hecho en el 50. Nosotros ingresábamos a un ciclo básico donde una de las disciplinas, ¿verdad?, que abordábamos muy sucintamente era la sociología. Bueno, nosotros en primero, con el plan nuevo, tenemos el primer semestre de sociología y algo. No se le da mucha bola tampoco. No, es la pobreza. Yo lo que recuerdo más es la pobreza en un campo.
Igual yo sé que debería Maxi quiere comentar. Volviendo al tema de las necesidades necesarias. Maxi quiere hacer un... Quiero mencionar algo de la historia que me corrigen. Estoy leyendo a José Pedro Barrán, en Historia del Uruguay, y hace un comentario que dice que en un momento de la historia mundial la revolución industrial crea más productos de lo que puede vender. Por ejemplo, viene a la banda oriental y le quiere vender artículos de lujo y los gauchos de acá no lo compran. Entonces empiezan a hacer una estrategia para crear mercados. O sea, no hay mercado. En realidad, el que dijo eso fue Marx. Las crisis periódicas del capitalismo se dan por la sobreproducción, que Barrán toma muy bien aplicándolo a nuestro país. Por ejemplo, dice que en Japón, que tenían un aislamiento económico, a través de barcos que amenazan, no sé si llegan a bombardear algún puerto, abren los puertos, así el mercado de Japón está abierto a los productos nuevos ingleses. Eso sigue sucediendo ahora, o sea, y lo que sucede cuando aparecen estas necesidades innecesarias, puestos espejitos de colores, cambian el estilo de vida y forman un nuevo estilo de vida que Barillar también menciona, que crean un simulacro de vida, que la vida anterior en verdad es una vida artificial que la termina desplazando, usurpando, y crea sentimientos artificiales, necesidades artificiales, una vida artificial, pero que es un gran negocio, porque esa gente consume los negocios que no precisan, y aparte enferma, y si enferma aparece el negocio de la medicina, venden mucho en Alaspri, la tocostatina, y es un negocio muy redondo. Quería decir otra cosa, aunque nos cueste dolor en el alma. Cuando hay muchos médicos, en algún lugar donde hay muchos médicos, los médicos necesitan enfermos. Y cuando no los hay, los médicos son capaces de crear enfermos. Llévense esto allá en el inconsciente, para cuando estén sin laburo con muchos otros congéneres, para que no pongan después un puestito y salgan a hablar de determinadas enfermedades porque necesitan capturar enfermos, ¿no? Esto tiene que ver luego con la medicalización, que creo que es el próximo tema. No sé, hay que discutir eso. Bueno, lo del mercado es bien claro, en la propaganda de vino en Uruguay es bien claro. Están tratando de formar, como le llaman, una nueva clase, un nuevo uruguayo que consume, con un consumo más refinado a través de la publicidad. O sea, no existe esa clase. Empieza la publicidad, como aparece el hombre de Pilsen tomando cerveza, y luego la gente se copia y aparece. ¿Entienden esto, no? Lo comparten, creo. Hay una obra literaria que, si no la leyeron, algún día léanla, porque algunos dicen que es la mejor novela de todos los tiempos. Creo que por ahí anda la cosa. Que se llama Madame Bovary de Flaubert. Ahí se crea un enfermo. Ahí se da el fenómeno que dice Álvaro. El médico crea un enfermo. No existía el enfermo, lo creía. La mejor sátira en ese sentido que precedió a Flaubert es Molière. Y Flaubert, como anécdota, Jean-Paul Sartre escribió El idiota de la familia, que es la biología de la primera parte de la vida de Flaubert. Y Flaubert, escritor, probablemente el mejor escritor junto con Victor Hugo de la primera mitad del siglo XIX en Francia, era hermano de médico e hijo de médico. El padre de Flaubert era profesor en Rouen, y después su hijo mayor, también médico, fue también profesor en Rouen. Y el idiota era Gustave Flaubert, el máximo escritor, que aprendió a escribir a los 8 años, entre otras cosas. Edad, por otra parte, a la que se ingresa hoy en día en Finlandia y en Suecia a la escuela. Sí. Que son modelos 1 y 2 o 3 en el mundo. Como anécdota, ¿no? Pero Molière fue quien más satirizó, ¿no? El enfermo imaginario, entre otras. Paso el dato para el jueves que viene, tenemos teatro, para que no tengan... Pero no Molière. No, van a quedar de Molière. Van a quedar demolidos para el asunto.